Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Instituto Nacional de Migración de México afirma que a 14 ascienden hondureños muertos durante tragedia de migrantes en tráiler en Texas, Estados Unidos. Identificados los jóvenes hondureños que fallecieron dentro de un tráiler en Texas. Alerta por potencial ciclón tropical que dejaría intensas lluvias durante el fin de semana. De un certero disparo en la cabeza, asesinan a albañil en Yudguare, Choluteca. En noticias internacionales, por aparente normalidad en Ecuador luego de intensas protestas. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora del mediodía. Judith Beino les saluda con muchísimo gusto, invitándole a que permanezca durante la siguiente hora de información. Hoy, por supuesto, ya con noticia más actualizada en torno a esta tragedia, a esta desgracia que ha ocurrido en este tráiler que fue abandonado en una carretera ahí en San Antonio, Texas, que pues ya autoridades del Instituto Nacional de Migración están confirmando que serían 14 los hondureños que perdieron la vida en este trayecto en busca del sueño americano. Continúa la identificación de los cuerpos de migrantes que perdieron la vida por asfixia en un tráiler en los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas presentaron un informe sobre esta tragedia que ha dejado 51 indocumentados fallecidos, de los cuales 27 son mexicanos, 14 son hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un cuerpo se mantiene sin identificar. El tráiler fue localizado abandonado la tarde del pasado lunes en la cercanía de San Antonio, Texas. Según reportes del Instituto Nacional de Migración mexicano, en el interior viajaban 67 migrantes en condiciones de hacinamiento y sin ventilación. Hasta el momento, 16 personas son los sobrevivientes, mientras que el camión que los transportaba clandestinamente por una carretera estadounidense todavía se desconoce el destino y a dónde pretendía llegar. Por su parte, las autoridades estadounidenses han informado que la captura de 3 hombres como presuntos responsables de esta tragedia, la mayor que ha involucrado a migrantes indocumentados en Estados Unidos. El conductor intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otros 2 presuntos responsables. Este fue un informe para 11 Noticias. Muy bien, continuamos siempre en torno a este tema. También hay personas que lograron sobrevivir a esta tragedia. Fueron trasladados hasta uno de los hospitales más cercanos y reconocidos de esa zona, en estado delicado y en un grado avanzado de deshidratación. Nuestro compañero Jaime Moreno de La Voz de América se ha trasladado para conocer cuáles son las condiciones de salud de estas personas. Los saludo desde el Centro Médico Baptista en San Antonio, Texas. Aquí se atiende a 2 de las personas que viajaban en el camión de carga abandonado con migrantes. 51 de ellos fallecieron debido a las altas temperaturas del contenedor en el que eran transportados y otros 13 se recuperan en diferentes centros médicos. Entre las víctimas mortales se cuentan a 39 hombres y 12 mujeres
La mayoría de los que fallecieron son mexicanos, 23 identificados hasta este momento, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. El resto están en proceso de identificación. 5 de las personas rescatadas llegaron inicialmente a este hospital, 3 fallecieron al momento de haber sido admitidas y 2 están en recuperación por síntomas severos de deshidratación. Las autoridades han detenido a 3 personas conectadas con este episodio de tráfico de migrantes, incluyendo al conductor, quien luego de dejar a los migrantes abandonados dentro del camión huyó a pie pero fue capturado. Otras 2 personas a quienes les encontraron armas de fuego en la dirección de residencia que aparecía en el registro del camión también han sido vinculadas a la investigación. El gobierno de México le ha pedido a las personas que crean que sus familiares iban en el camión que se comuniquen con el consulado para coordinar la asistencia requerida. Hay un equipo de la Fiscalía de México que se espera llegue hoy a San Antonio para facilitar el proceso de identificación, cotejando las huellas de los fallecidos. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Para un gobernante, lo más importante son los habitantes de su nación. Y lógicamente el drama humano de la migración no parece terminar y tampoco parece dejar de enlutar a la familia hondureña, a la familia guatemalteca, a las familias mexicanas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se refirió a este tema. Mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles. En este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Muy bien, ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en México refiriéndose y lamentando, por supuesto, esta desgracia. La pobreza, sin duda, uno de los grandes causantes de la migración irregular. Tenemos vía teléfono a un especialista en tema de migración. Estamos hablando de Ricardo Puerta. Yo sé, don Ricardo, que
Pues este día ha sido un poco complicado en su agenda porque muchos medios de comunicación queremos tener de la voz de un especialista en temas migratorios. Puede sonar repetitivo algunas veces, usted pues en diferentes medios de comunicación, yo lo he escuchado esta mañana, también ahí en HRN y en otros medios de comunicación. Pero, ¿qué podemos aportar como nación, como gobernantes? ¿Qué nos está haciendo falta para dejar de enterrar a nuestros jóvenes? ¿Qué políticas claras nos pueden hacer falta como nación, como país, para que nuestros jóvenes, el futuro de una nación se supone, dejen de morir en este trayecto hacia los Estados Unidos y dejen de ver el norte como la solución a sus problemas? Buenas tardes, Ricardo Puerta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar otra vez con ustedes. Hoy ha sido un día muy ocupado, pero ante la tragedia existente hay que vivir con esta intensidad. Es interesante, yo acabo de oír las declaraciones del presidente de México y la pregunta es ¿por qué no tuvo esa sensibilidad que tiene ahora con los muertos cuando se estaba convocando la reunión y empezó a hablar de cosas que es cierto que son significativas, porque es cierto que tener 3 dictaduras en América Latina tiene que preocuparnos, pero cuando vamos a hablar del tema migratorio y metemos ese rollo en el medio, esto sucede antes de... No ha pasado un mes de esa reunión y mire la tragedia que ha sucedido. ¿Por qué? Porque esa reunión tuvo prácticamente nada que ver con el tema. O sea, las declaraciones que hicieron ahí eran las declaraciones de siempre, las declaraciones de palabras bonitas. Si usted las lee y se fija en lo que... O sea, el tema principal, ¿qué cosa fue? Mire, hay 4 temas principales en la reunión esa que tuvieron de la cumbre hace menos de un mes en Los Ángeles. Estabilidad y asistencia para las comunidades, expansión de vías legales en migración, gestión humana de la migración, respuesta de emergencia coordinada. Eso es verdad cuando hay muertos, pero cuando están vivos, eso no se aplica. Y resulta ser que hace un mes llegaron a esa conclusión y la pregunta es, ¿qué han hecho? ¿Y cuánto hay que esperar para que esto se vea claro? ¿Y por qué cuando empiezan a tener una reunión lo primero que hacen es complicar otros temas políticos que no tienen nada que ver directamente? Indirectamente, claro que sí, pero directamente, porque ahora no le preguntan a las 3 dictaduras qué es lo que van a hacer con los muertos, sino los van a pagar de vuelta. No, porque eso es impropio. Pero no fue impropio decir que no vamos a ir o vamos a ir por esa razón. Por favor, es verdad que necesitamos política, pero necesitamos políticos que hagan política decente para los países. Se ponen de acuerdo los políticos más rápido para hacer una corrupción que para hacer una política de bien común. Así es, don Ricardo. Se ha habilitado un avión presidencial en Honduras para repatriar los cuerpos de hondureños, pero esto ya es la última fase en donde no quisiésemos llegar, ir a recoger a nuestros muertos en esta ruta hacia Estados Unidos. En Honduras, país vecino con México, Guatemala, igual en este triángulo norte que decidieron no asistir a esta cumbre, pero ya llorar sobre la leche derramada no se puede. ¿Qué tenemos que hacer como país y como nación para no seguir contando y llorando a nuestros compatriotas en materia migratoria? Mire, ahí usted toca un tema que evidentemente yo no le puedo contestar la pregunta en el tiempo que tengo, pero realmente no ha habido una respuesta para resolver el problema migratorio que incluya realmente lo que tiene que hacer cada gobierno. Cada gobierno lo que hace es cómo quedo bien parado en ese tema. Y entonces, como tengo que estar bien parado, hace falta hacer esto, y son gestos simbólicos, no son gestos que van a las raíces de los problemas. Por ejemplo, empleo. ¿Qué se está haciendo aquí con empleo? ¿Y por qué la gente se va y dice que se va porque no tiene empleo? ¿Qué se está haciendo con los menores de edad que se quedaron aquí, los ninis, que ni estudian ni trabajan, y tienen que juntarse con los mayores que ya se fueron y están en Estados Unidos y en España? ¿Qué se está haciendo? Si se muere, no, le vamos a mandar el avión presidencial. En menos de 15 minutos la decisión se puede hacer, pero no se puede hacer una política migratoria para las cosas que estoy diciendo. Y estamos en un problema serio
la migración del siglo XXI no es la migración del siglo XX. La migración del siglo XXI tiene que atacar las consecuencias de la migración, los efectos de la migración, no, desgraciadamente no las causas, pero tiene que trabajar con la diáspora, tiene que trabajar con las empresas que tienen gente que pudieran, si van a migrar, si van de migrantes a Estados Unidos, cuando vuelvan van a traer nuevos talentos, lo que le llaman remesas del conocimiento. Eso se pierde. Aquí lo único que se habla sobre la migración son las remesas de tipo económico. En otras palabras, ¿cuál es el mejor producto de exportación que tiene Honduras? La gente. Pero sin embargo, cuando nos sentamos con Estados Unidos, no estamos discutiendo Estados Unidos qué necesidad tú tienes de migración. Eso no se discute nunca. Y en Estados Unidos, la economía produce al año 1 millón de puestos de trabajo que, a menos que traigan inmigrantes nuevos cada año, lo pueden llenar, porque con la gente que está allá adentro ya no se puede llenar. Y estamos hablando de un país que tiene adentro de 12 a 17 millones de indocumentados, que tiene adentro tepecianos, que tiene adentro los muchachos, los jóvenes de DACA que son profesionales. Y no se puede resolver el problema migratorio. Eso es que no hay voluntad. Los políticos no tienen voluntad para crear las políticas migratorias. Hay que ir a otros centros de pensamiento, a otros grupos dentro de la sociedad, porque desgraciadamente los políticos se ponen inmediatamente de acuerdo para hacer un acto de corrupción. Pero para hacer la migración hay que estudiarlo, hay que investigar lo que pasa. Entonces no sabemos lo que está pasando. Y eso es falso. Eso es falso. Hay que ir limpiando en el camino. Pero la solución no puede implantarse de golpe todo. Pero hay que ponerlo pedazo a pedazo, poco a poco. Es irónico que en la República de Honduras, en el Congreso de la República de Honduras, no haya un comité sobre migración. No lo hay. Entonces, ¿cuándo se trata el tema migratorio? Cuando se listan todos los problemas de la nación y entonces se preguntan causa y efecto. Ahí sí esta migración se repite. O sea, estamos mal estructuralmente desde un punto de vista institucional para responder a un problema tan complejo como es la migración. Siempre le agradezco esta comunicación, don Ricardo Puerta, porque siempre hay algo nuevo que aportar. Y además, lo que no sea nuevo que se tenga que decir, es bueno siempre repetirlo. No nos vamos a cansar de repetirlo. Y que expertos como usted alcen la voz a través de los diferentes medios de comunicación, no solo para que estas autoridades que son nuevas y que tienen 6 meses de haber tomado posesión, pues agilicen de alguna manera las decisiones que se tengan que tomar para evitar esta tragedia. Cada país, ¿sí? Hay tráfico de personas, como lo ha mencionado el presidente y lo han denunciado tanto Biden como el presidente de México. Pero esa solo es una cadena. Los verdaderos responsables son todas las autoridades que ha tenido Honduras, Guatemala, México y El Salvador, que se han sentado en las sillas y que no han tomado pues verdaderas acciones concretas que ayuden a minimizar esto, la pobreza. Hacemos un contacto vía Zoom con el licenciado Raúl Berríos. Él pues pertenece al Instituto o al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Unidos el día de hoy, Guatemala, hermanos chapines y catrachos, en esta tragedia que embarga pues a la familia centroamericana. Adelante, ¿qué pues acciones están tomando ustedes desde este consejo? Buenas tardes. Buenas tardes, Judith, y aprovecho también para solidarizarme con los hermanos hondureños por esta lamentable tragedia. Como ustedes saben, pues en Guatemala ya ha sucedido, dentro de lo que tenemos nosotros en la administración, es la tercera tragedia lamentable que sucede. Tuvimos una tragedia en el caso de Tamaulipas, donde fueron calcinados 16 guatemaltecos. Es algo que debemos de tomar ya acciones inmediatas, porque están sufriendo tanto hermanos guatemaltecos como hermanos hondureños por buscar un sueño americano que se les convierte en una tragedia y pesadilla en el camino, como lo es esto. Miren esta forma de morir asfixiado por gente nefasta totalmente. También a un llamado para que las autoridades judiciales hagan un castigo a estas personas que tienen y comercian
con la población, toda vez que también ellos generan malinformación en las comunidades de origen, prometiéndoles ciertas acciones o prometiéndoles ciertos beneficios a cambio de nada, a cambio de buscar su muerte. Nosotros vemos este tema de forma integral, que nos tenemos que unir, tanto como los países centroamericanos, para también nosotros buscar el desarrollo económico en las comunidades de origen, también involucrar a los sectores empresariales para buscar esos desarrollos económicos, y estos van a generar fuente de empleo adecuada para evitar que tanto guatemalteco, salvadoreño, hondureño persiga ese sueño y que ellos se puedan quedar aquí en casa. Recordemos que el desarrollo integral de las personas es de 0 a 8 años, pero cómo se van a desarrollar también los niños que son el futuro de Guatemala si su familia está desintegrada, si tienen su papá que se fue a Estados Unidos, o bien ahora en este lamentable caso que por tener una mejoría perdió la vida. Es algo lamentable que tenemos que tomar acciones en conjunto, tanto gobierno como organizaciones internacionales, también involucrar al sector empresarial para buscar ese desarrollo adecuado en países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Sí, usted ha mencionado algo clave y se iba mi pregunta, pero concretamente quiero que me responda sí o no. ¿Ha tenido acercamiento con autoridades hondureñas para trabajar en un plan en conjunto que vaya encaminado a frenar la migración? El presidente del Consejo de Conamigua ya tiene agendada reunirse para trabajar de forma integral con autoridades hondureñas y mexicanas, tengo entendido. Es el ministro de Relaciones Exteriores, exteriorizó que ya se van a reunir para abordar de estos temas de forma integral, porque es necesario trabajarlos en conjunto. Hay reclamo de parte de los guatemaltecos por la no asistencia de su presidente a esta nación. ¿Qué esperan? ¿Qué acciones van a tomar referente a más propuestas o creaciones de empleo? Ustedes como guatemaltecos, ¿qué están haciendo para esto? Yo tanto como reclamo lo veo más como desafío que tenemos como autoridades para generar el desarrollo económico. Recordemos que el Estado tampoco no es ente empleador, sino que genera las condiciones para hacer un clima positivo y atractivo para una inversión del empresario, para que éste pueda generar fuentes de empleo. Se está trabajando un plan el quinto plan de acción. Dentro de sus ejes aquí en Guatemala están los desafíos para buscar una migración ordenada, regular y segura. Recordemos que también hay un pacto mundial, que es el pacto de una migración ordenada, segura y regular, donde se está fomentando que hay otras formas de buscar una migración ordenada y no arriesgar sus vidas al buscar esa migración irregular, que están los riesgos y las vulnerabilidades, que hoy precisamente estamos hablando de este caso. Pero nosotros acá tenemos el conocimiento que suceden casos diarios de esos temas, y no solamente eso, sino que tienen secuestros, violaciones, trata de personas, varias situaciones, estafas también en las comunidades de Guatemala. Están estafando a los migrantes que les prometen ese sueño y solo les estafan y le causan detrimento a su patrimonio. Inclusive les ofrecen visas a una contraprestación, lo cual totalmente es falso, pero eso está sucediendo como país y también hay que involucrar a las autoridades judiciales. Así es, y todos debemos de estar involucrados, y no solamente cuando ocurren este tipo de tragedias. Nosotros como medios de comunicación responsables nos comprometemos a dar a conocer esas políticas que se estarían implementando desde Guatemala en conjunto con Honduras y con El Salvador, para evitar y hacer conciencia también, no solo a nuestros compatriotas que son los que están perdiendo la vida, sino que también a las mismas autoridades, para recordarles permanentemente la urgente necesidad a su paso por esa silla de autoridad que el pueblo les ha encomendado, de generar las condiciones óptimas para sus conciudadanos. ¿Me escucha? Perdón, perdí el audio un poquito en lo último que me indicaba, sí. Pero sí, en el contexto de que se estaba platicando, pues sí, precisamente es lo generar las condiciones necesarias para un desarrollo económico
pero como bien lo mencionábamos, de unificar esfuerzos, tanto Guatemala, Salvador, Honduras, porque ya tenemos que pensar de forma integral. La migración no es un problema específico de un país, sino que hay que verlo de forma integral y, por supuesto, geopolíticamente, recordemos que estamos posicionados de forma territorial, nosotros somos país de destino, tránsito, entonces tenemos que trabajar en conjunto, cada quien en su... Muy bien, era el licenciado Raúl Berríos desde Guatemala, miembro de este Consejo de Atención al Migrante guatemalteco, hablando de las políticas que se estarán implementando. Ya tienen agendadas también reuniones con autoridades hondureñas, pero hacemos un contacto totalmente en vivo y en directo sobre este mismo tema. Guillermo Paz Manueles, adelante, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para ayudar a estas víctimas? ¿Cuántas son las víctimas también en lo que va del año? Adelante, con usted. Bien, muchas gracias, Judith Bellinos. Efectivamente, estamos en la Cancillería hondureña con el director de Asuntos Consulares del Gobierno de la República, el licenciado Víctor Ferrari. Bueno, hasta el momento, extraoficialmente, esta cifra que han dado las autoridades mexicanas establecen 14 hondureños muertos. Sin embargo, la Cancillería esperará hasta que se confirme la identidad de cada una de estas personas. De las 3 primeras ya casi concluye la identificación esta tarde de hoy y se procederá entonces a confirmar si realmente dentro de este grupo de más de 50 migrantes hay 14 víctimas hondureñas. El licenciado Ferrari me dará detalles también sobre la integración de esta comisión que desde hoy comienza a trabajar y que se dirige hasta Texas para investigar y confirmar todos estos datos. Licenciado Ferrari, como director de Asuntos Consulares de la Cancillería, inicialmente el número de 14, ¿se confirma? Primeramente queremos lamentar esta crisis, ¿verdad? Esta situación tan compleja y dolorosa para seres humanos pierdan la vida. La verdad es que ahora únicamente estamos en el proceso de confirmar 4 personas. Quisiera explicar el proceso porque con la prensa hay veces se confunde la información. El proceso es que dentro de la morgue, que es donde tienen los cuerpos, encuentran pasaportes o DNI con los cuerpos, esos los mandan al consulado, donde solo nos han mandado 4, que fueron los que reportamos ayer. Esos papeles nosotros solicitamos el match de la huella digital al ERNP y al tenerlo lo enviamos nuevamente a la morgue para poder nosotros, o para poder ya enviar el documento oficial y las autoridades de la morgue hacer un match y ahí ya oficializar si son compatriotas o no. Recuerden que en este camino tan peligroso se roban el pasaporte, se falsifica, entonces no podemos dar una noticia mientras científicamente la morgue de San Antonio nos confirme de que realmente estos 4 compatriotas pues son hondureños. El canciller anunció la integración de una comisión especial. Sí, sin duda, el vicecanciller Tony García viene de una misión diplomática, regreso de implementación del pasaporte electrónico en España. Ahorita mismo venía ya para Honduras y se le dio la orden por parte del canciller y la presidenta Xiomara Castro que de New Jersey viajara a Houston. Hoy por la noche estará llegando y ya él estará liderando la comisión que trabajará conjuntamente con los cónsules de Guatemala y México. Ya tuvimos comunicación con ellos vía telefónica y también con el encargado de Washington de Honduras. Mi persona también estará estableciendo y siendo parte de esta comisión diplomática para poder atender todo lo que surja dentro pues de este terrible incidente. Recordemos que hay 12 personas en 3 hospitales de San Antonio también, todavía no identificadas y posiblemente tenemos que estar al pendiente de ellos si hay algún hondureño ahí. Ahora bien, quienes integran esta comisión especial, además de los funcionarios de la Cancillería hondureña, ¿van médicos forenses hondureños o qué tipo de personal le acompaña? No, vamos las autoridades nada más. Recuerden que quien está en cargo de la investigación y quien hace todo eso son las autoridades de Estados Unidos. De hecho, pasó a ser ya un caso federal, entonces ya las autoridades federales, ya las autoridades federales de Estados Unidos están encargados de la investigación, entonces lo que necesitan es tener autoridades con quien tener una comunicación directa para que no existan este tipo de confusiones, que en un medio dicen que hay tantas personas, que en otro, sino una comunicación oficial con autoridades para poder ir
confirmando si estas personas que han muerto son hondureños. Ahora bien, por mucho que hagan los gobiernos, licenciado, por definir esquemas para que el migrante no migre, al final de cuentas la decisión de viajar y exponerse es del mismo ciudadano y tenemos repercusiones tan lamentables como la que actualmente estamos analizando. La verdad es que migrar es un derecho humano. Nosotros en la primera misión diplomática que hicimos el recorrido que hacen los compatriotas, fuimos a Guatemala, a Tapachula, hasta llegar a la frontera de Estados Unidos y realmente es terrible, es una situación bien compleja, asalto, violaciones, pero imagínense si las personas se atreven a hacer eso es porque venimos de 12 años complejos, llegamos ahora a un índice del 73% de pobreza, donde el 50% está en pobreza extrema, o sea, yo que estuve ahí, es muy difícil. Imagínense arriesgar hasta la vida es porque las condiciones en el país han estado complicadas. Muy bien, muchas gracias, muy gentil. Él es el director de Asuntos Consulares de la Cancillería hondureña, el licenciado Víctor Ferrari, dándonos estos detalles. Desde luego el gobierno de la República, la Cancillería va a confirmar si es cierto de estos 14 hondureños fallecidos en ese tráiler ahí en una carretera comunitaria en Texas, hasta que se confirme entonces la identidad de cada uno a través de las respectivas pruebas forenses. De momento esta información se maneja con carácter extraoficial y todos los sectores de la hondureñidad y los sectores de los países centroamericanos también han respondido y han reaccionado lamentando este desenlace tan fatal. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios con ustedes, compañeros. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo Paz Manueles. Así como lo dice usted, vamos a esperar porque esta información pues se ha desprendido desde el Instituto Nacional de Migración. Al tiempo que vamos a esperar se confirmen los nombres de estos otros compatriotas. Pero sí, ya tenemos los nombres de 4 compatriotas, jóvenes en su mayoría. Yo ayer que miraba estas imágenes no pude evitar conmoverme. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes son el futuro de nuestra nación. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Más que hoy, ahí donde está Shirley Martínez, desde La Vega Santa Bárbara, con sus familiares, una madre compungida, una madre destruida por la muerte de sus hijos. Una de ellos también era la novia de estos jóvenes. En fin, usted puede ver las redes sociales inundadas del pesar, del luto, del dolor que embarga. No es que una persona mayor pues no se lamenta, claro que sí, toda pérdida de vida humana, pero hombre, no se está dando la oportunidad a nuestros jóvenes para que no se vayan de nuestros países. No creen en Honduras, creen que no hay nada para ellos en Honduras. Shirley, usted nos trae pues, estas reacciones de parte de los familiares de estos jóvenes que perdieron la vida en este tráiler en busca del mal llamado sueño americano. Adelante. Gracias, compañera. Específicamente ubicados desde la colonia Orellana en el municipio de Las Vegas, jurisdicción del departamento de Santa Bárbara, donde pues vivían 3 de estos hondureños que infortunadamente pues fallecieron en el interior de este camión en Texas. Se trata de los hermanos Fernando y Alejandro Caballero, este último acompañado de su novia Margie Paz, donde lamentablemente fallecieron. A continuación escucharemos pues algunas declaraciones bastante dolorosas por parte de su madre y abuelo. A continuación. Bueno, lo planeamos todos como familia. Por favor, no me acerquen tanto los micrófonos, no me gusta. Lo planeamos todos como familia para que ellos pudieran pues tener una vida diferente, para que lograran metas, sueños. Ese fue el punto de partida. Eran muchachos sanos, todos aquí en este pueblo les pueden decir, muchachos encantados por el deporte, estudiosos, futboleros, bailarines, joviales, gentiles, amigueros. Pero desde un inicio yo estoy, ¿me permite por favor? Sí. Yo estoy en contacto con Ismania Platero, que es la que me está llevando todo este caso, es la que está conmigo, es la que está al teléfono pendiente de todo lo que está sucediendo. Si fuese como en otros países donde podemos pedir que haya una ley, pedir que una organización luche por el futuro de los jóvenes, no sé si se puede, no se puede.
No estamos en un país que sea tan abierto a ese tipo de cosas. Pero si me tocara pedirlo, por favor, gobierno de Honduras, luchen por los jóvenes de este país. Jóvenes que han luchado por salir adelante con sus estudios. Ejemplo, Margie prácticamente sola se dio su estudio, ¿verdad? Con un poco de ayuda de sus familiares. Y aún así tuvo que partir de aquí, aún siendo prácticamente licenciada en economía, ella se tuvo que ir de aquí. Nosotros no queríamos, pero ellos se ilusionaron con eso, nosotros no. Yo decía no, pero ellos dijeron vamos ahí, ya no los pudimos detener. Fue decisión de ellos. Con mi hija yo siempre me mantengo al margen así, pero los escuchaba hablar. De ahí yo poco para hablar, no hablaba mucho con ellos, pero vivieron ahí en esa casa desde chiquititos. Sí, estuvieron unos días en San Pedro, pero casi no conseguían trabajo y entonces mi esposa les dijo, vénganse. Ella les daba trabajo, así, no ocupaban trabajar. Yo les decía, vayan a cuidar a su abuela. Yo estoy por aquí. Yo tuve una enfermedad hace poquito y me quedé sin trabajo. A mis espaldas, la vivienda donde pues residían estos 3 jóvenes que partieron hace 25 días en esta trayectoria tan tenebrosa, donde nunca se imaginaron que no retornarían ante la falta de oportunidades, ya que eran pues jóvenes preparados con un nivel universitario alto y lamentablemente perdieron la vida en el interior de este camión en Texas. Con este contacto desde el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, retorno con ustedes. Muy bien, Chili Martínez, gracias por este contacto. El drama humano que se vive sin ninguna duda, la muerte de estos jóvenes. Pero, ¿qué lo ocasiona? La pobreza, pues la falta de generación de empleo, la creación de oportunidades, generar las condiciones para que venga inversión extranjera, que los mismos empresarios hondureños crean con las políticas claras para invertir, reinvertir, refrescar estos recursos, hacer crecer sus empresas y no los saquen al exterior para que estos jóvenes crean en su país. Tengo un hijo, 21 años, y me dice, mami, me quiero ir de Honduras porque aquí no hay nada para nosotros. Es pesar y da lástima y da temor porque uno ama a su país y no quiere que los hondureños se vayan del mismo. Una licenciada en economía, ya escuchábamos, se graduó y perdió la vida en busca del sueño americano. Reacciones en torno, pues, a qué dicen los economistas en torno a los causantes principales de la migración. Esta es la nota económica. La sección económica es presentada por BackCredomatic, porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa. Te acompañamos con pasión, brindándote las mejores condiciones. BackCredomatic. Víctor Valladares, usted se encuentra con especialistas en este tema. ¿Qué dicen al respecto? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Judith, televidente de 11 Noticias, emisión mediodía, y sin duda alguna es un tema lamentable, trágico para el país, que más ciudadanos sigan perdiendo la vida. Y mire usted, hay preocupación también en los mismos empresarios, porque mucha mano de obra se está yendo de Honduras. Muchas empresas pues están perdiendo a sus trabajadores porque buscan mejores oportunidades en los Estados Unidos particularmente. Vamos a escuchar al economista, también catedrático universitario, Alejandro Arone, quien ha compartido con nosotros algunas de sus impresiones respecto a este tema. El problema estructural heredado por este gobierno es el incremento de la extrema pobreza, y ha provocado que haya un movimiento, un flujo migratorio desde el campo, debido a que quedó totalmente devastado después de las malas prácticas y políticas públicas dirigidas al sector agrícola. La gente busca oportunidades y este gobierno
está haciendo todos los esfuerzos por recuperar el agro. Y uno de estos accionares, de este plan de recuperación del sector, es el financiamiento que está colocando Banadesa al agro por 840 millones de lempiras con tasas hasta del 2.5. Entonces, estamos en medio de una crisis alimentaria y no es de extrañar que esto suceda. Hay que esperar, recuerde que se está en un proceso de refundación y recuperación del país, por lo tanto hay que tener un poco de paciencia y buscar los mecanismos para atender a este sector de hondureños que no solamente son del campo, sino que también del sector urbano marginal del país. Sí, mire, la fuga de cerebros y se da a nivel de clase media, clase pobre, o sea, prácticamente lo que se logró con el modelo neoliberal fue prácticamente eliminar y coartar cualquier tipo de esperanza para la juventud, y ellos buscan cómo superarse, ya que en Honduras se han visto limitadas las oportunidades. Pero como le digo, con la refundación del país y con esta administración y lo que viene, Honduras se va a recuperar y este sector va a ser nuevamente atendido, que es el futuro de Honduras, la juventud del futuro de Honduras, no podemos dejar que se vayan. Ya lo escucharon ustedes, esa es la impresión de los economistas. Lógicamente, Judith, en las siguientes emisiones de 11 Noticias también tendremos ya algunas versiones que hemos recogido por parte de la representación de la empresa privada nacional. De momento, yo regreso con ustedes al set principal. Buenas tardes. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, se salvó en las últimas horas de ser destituido por la Asamblea Nacional Parlamentaria al no prosperar una moción para sacarlo del poder promovida por la opositora bancada parlamentaria de la Unión por la Esperanza, a fin del expresidente Rafael Correa. La moción fue presentada por la Asamblea de UNES, Fernando Cedeño, bajo la causal de grave crisis política y conmoción interna en el contexto de las protestas contra el gobierno por la carestía de vida, lideradas por el movimiento indígena y campesino, que dejan ya 6 fallecidos, de ellos un militar y alrededor de 400 heridos. El primer ministro británico Boris Johnson pidió este miércoles no boicotear la cumbre de la G20 en Indonesia. En noviembre, el presidente ruso Vladimir Putin asiste, estimando que se le cedería a otros un instrumento de propaganda. Indonesia ocupa la presidencia rotativa del G20 este año y Yakarta recibió presiones occidentales para incluir al presidente ruso, tras anunciar que abril se estaba invitado. La Organización Internacional para las Migraciones y Agencia de la ONU para Refugiados pidieron hoy justicia para los más 50 mexicanos y centroamericanos que viajaban en un tráiler en condiciones inhumanas y donde fueron hallados muertos en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Esa no es la primera ni será la última tragedia de este tipo, ya que los traficantes de personas siguen aprovechándose de los migrantes y otras personas vulnerables que solo buscan una vida mejor para ellos y sus familias, dijo la directora regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América Central, del Norte y el Caribe, Michelle Klein Solomon. Este es un informe para 11 Noticias. Muy bien, rápidamente continuamos con más información desde 11 Noticias Emisión Meridiano. Importante conocer la amenaza de un posible huracán, categoría 1 o categoría 2. Estaría dejando mucha lluvia sobre el territorio nacional para el viernes, situado en las costas colombianas. Pero hemos traído a un experto en el tema. Hablamos de Julio Quiñones, máster en riesgo y gestión de riesgo precisamente y desastres naturales, también en gobernanza climática. Quiñones, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que el tiempo es complicado, pero gracias por haber tomado este tiempo para informar a la población de cómo prepararnos para este posible huracán. ¿Qué categoría se espera, Julio? Saludos, Judith. Tenemos un fenómeno muy particular, por cierto, que se ha venido formando de manera particular. No tenemos
en la historia, sino hasta como en 1933 más o menos, que se forma un fenómeno de este tipo para este tiempo. Así que lo que estamos esperando es que viene bastante rápido, Judith, eso es malo para el fenómeno, pero estamos esperando que cuando ingrese justamente el día de hoy por la noche al mar Caribe pueda tener mejores condiciones para desarrollarse. Hoy el Centro de Huracanes de Miami nos decía que posiblemente está cambiando un poco su trayectoria por la velocidad que lleva y por las condiciones que actualmente tiene, que va a estar tocando un poco de tierra hoy en este sector de Venezuela, Colombia, y va a estar cruzando por la franja más delgada de nuestra región centroamericana, más o menos frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Igualmente, este fenómeno, que posiblemente se estaría llamando Bonnie, nos va a estar dejando precipitaciones toda la región centroamericana, nuestro país. Si cruzase hasta el Océano Pacífico, seguramente va a seguir dejando lluvias en esta franja oriente, centro, sur, el sector de, gracias a Dios, también el este de nuestro país, y que podrían ser lluvias representativas a nivel de la región. Posiblemente desde el día sábado, domingo, incluso el día lunes podríamos estar reflejando lluvias en el país. Es un fenómeno, se tenía pensado que pudiera estar pegando como categoría 1 ya a la región centroamericana, pero el día de hoy el Centro de Huracanes de Miami le estaba dando cierta duda y que tal vez esté llegando como tormenta tropical. Aún así, Judith, eso representa un peligro para nuestra región porque somos un país altamente vulnerable. Dichosamente hemos tenido una semana aproximadamente de no lluvias y esto nos permite que podamos tener los suelos no altamente saturados y que nos dé un poco de espacio para poder aguantar esa embestida, si se puede decir, de precipitaciones. La capital del país, que es una ciudad altamente vulnerable, valdrá la pena estar muy pendientes. Las familias que viven en estas zonas de alto riesgo, aquí en la capital, más de 500 barrios que están en zonas de alto riesgo, valdrá la pena estar muy atentos. Monitoreamos. ¿Como huracán 1? Monitoreamos, Judith, posiblemente estaríamos el día de mañana teniendo ya un poco más claro si nos llega como tormenta tropical o si se logra elevar a categoría 1 y que estaría impactando en este sector fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua y pretendiendo cruzar hasta el Océano Pacífico. Lógicamente nos va a activar mucho la zona intertropical de convergencia, que es la que nos deja normalmente precipitaciones a nosotros. César Quiñones, gracias. Vamos a estar al pendiente y vamos a estar en permanente comunicación con usted para que nos esté retroalimentando de cómo es el paso de Bonnie, la lluvia que nos estaría dejando, cómo estaría ingresando al territorio nacional, para dárselo a conocer a todas las personas que nos sintonizan en las diferentes emisiones de 11 Noticias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día.